cómo sigue la cuarentena, que obviamente va a seguir en el área metropolitana, en Ciudad y Gran Buenos Aires, pero ya están todas las señales dadas para que haya un endurecimiento de esa cuarentena. Ahora vamos a contar porque ha habido declaraciones previas a esta reunión que van en ese sentido. Fíjense lo que dijo Nicolás Kreplak, el viceministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, de Kicillof. Hay que cerrar todo, una situación muy delicada en términos del aumento de contagios, hay que cerrar todo. Y también Daniel Goyan, que expresó hace unos minutos, hay consenso con la ciudad para una restricción fuerte. Bueno, vamos a contar que efectivamente ven con mucha dificultad volver a la fase 1 en términos de lo cuáles eran los sectores que estaban habilitados y cuáles no. Por ejemplo, hay prácticamente imposibilidad de volver a la fase 1 y no tener bancos, como ocurrió en la Argentina desde el 20 de marzo hasta mediados de abril, y generó muchísimos problemas, no solamente desde el punto de vista económico, sino también la logística, los jubilados, los planes sociales y demás, sino que están evaluando distintas alternativas. ¿Para qué? Básicamente para frenar lo que consideran una circulación que viene muy movida entre Ciudad y Gran Buenos Aires, en el área metropolitana, y eso estaría disparando los contagios. Básicamente lo que quieren es disminuir la circulación que hay, sobre todo interjurisdiccional, entre Ciudad de Buenos Aires y Gran Buenos Aires. Así que atención, vamos a ver qué sale después de esta reunión, pero en principio está en la mesa de evaluación y es posible que se corten los servicios interjurisdiccionales, es decir, que no haya colectivos y trenes desde el Gran Buenos Aires a la Ciudad de Buenos Aires. Y eventualmente, obviamente van a seguir circulando en la Ciudad de Buenos Aires los colectivos, también el servicio ferroviario en el Gran Buenos Aires, pero que no haya el paso de provincia a ciudad y de vuelta de transporte público. Atención que vamos a ver si esto sale de la reunión o no. Es una medida muy dura, pero apunta fundamentalmente, bueno, a los que vengan a trabajar a Ciudad de Buenos Aires tengan que hacerlo o con autos particulares o con remises pagos por la empresa o por los comercios o por algún charter que si es alguna empresa grande disponga para sus empleados. Pero atención, vamos a ver, esta es una de las alternativas, que efectivamente no haya movimiento interjurisdiccional, es decir, que no haya transporte público, trenes y colectivos de Gran Buenos Aires a Ciudad de Buenos Aires. Eso permitiría, creen, disminuir bastante la circulación, que ahora vamos a ver los números, consideran es una de las causas principales del aumento de contagios, tanto en Ciudad de Buenos Aires como en el Gran Buenos Aires. Atención, porque esta es una de las medidas que está en este momento en discusión en la mesa de Olivos. Y atención, porque efectivamente hay muchas dudas de que se pueda volver directamente a una fase 1 y que la sociedad lo pueda cumplir. Porque vos podés en los papeles determinar que efectivamente volvemos de la fase 3 a la fase 2 o la fase 1 y después se tiene que cumplir. Y venimos contando acá que hay muchas dificultades del Estado en este momento para llegar con la asistencia económica a los sectores que lo necesitan. Y si vos no podés reforzar la asistencia económica en Ciudad y Gran Buenos Aires justo en este momento, que es el momento donde la sociedad está más agobiada por un derrumbe económico de casi 100 días de cuarentena, que vos vas a extender, bueno, si encima vos vas a endurecer los controles y no podés reforzar la ayuda económica porque tenés las propias restricciones de la política económica, que después la vamos a contar, en términos de lo que está emitiendo el Banco Central y a los sectores a los cuales se está llegando, atención que corres el riesgo de que, más allá de lo que plantees en los papeles, te lo desborde la realidad, como está ocurriendo en este momento, después vamos a mostrar con los móviles, en el Gran Buenos Aires y también en la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? En lugares donde hay mucho movimiento.
Y esas dificultades tienen que ver, entre otros números, con esto. Fíjense, todavía falta pagar 6.400.000 ingresos familiares de emergencia. Es decir, la segunda cuota del IFE, del ingreso familiar de emergencia, todavía falta pagar, ahora lo va a contar Claudio Slotnick, 6.400.000 personas que todavía no cobraron la cuota de mayo del IFE. Es decir, que acá hay 6.400.000 personas que van a cobrar, se supone ahora, entre el 23 de junio y el 3 de julio, pero el dato es este. Hay más de 6 millones de personas que ya casi con 100 días de cuarentena solo cobraron la primera cuota del IFE de 10.000 pesos de abril. Es decir, que hay más de 6 millones de personas que el Estado ya identificó que están en una situación desesperante, sin facturación, sin trabajo, cuentapropistas, monotributistas, las categorías más bajas y demás. Y aún así, la única ayuda que recibieron hasta ahora del Estado fueron 10.000 pesos en 100 días. Solo cobraron hasta ahora la segunda cuota del IFE 2,5 millones de personas. Recuerden que en el ingreso familiar de emergencia hay 8.500.000 personas anotadas. Bueno, la primera cuota la cobraron todos, pero insisto, la segunda cuota solo la cobraron, la cuota de mayo, 2,5 millones de personas. Hay más de 6 millones de personas que todavía no cobraron los 10.000 pesos que les correspondía de mayo, es decir, la segunda cuota. Con lo cual hay más de 6 millones de personas que en casi 100 días de cuarentena solo cobraron 10.000 pesos del Estado. Y parte, eso tiene que ver también con el desborde de la cuarentena, es decir, la desesperación económica, sobre todo en el Gran Buenos Aires, donde está focalizada gran parte del IFE. El IFE está focalizado fundamentalmente en el Gran Buenos Aires y en menor medida en la ciudad de Buenos Aires, pero en provincia de Buenos Aires, en particular en el Gran Buenos Aires, es el principal destino del ingreso familiar de emergencia. Bueno, si hay más de 6 millones de personas que hasta ahora no cobraron la segunda cuota, solo cobraron 10.000 pesos en prácticamente 100 días, bueno, eso se entiende también como uno de los factores que está llevando a que se esté desbordando la cuarentena en la realidad, en la calle. Fíjense los datos de movilidad que marca el semáforo de Google, ¿no? Esto es con los celulares. Google puede determinar cómo se mueve la gente y este cuadro que ha hecho el contador Martín Barrionuevo muestra, fíjense, en el principio de la cuarentena, inicio de la cuarentena, fines de marzo, principio de abril, había una caída de casi el 60% de la movilidad en el país, de la circulación de gente en el país, había 60% menos. Pero en algunas áreas, Ciudad de Buenos Aires y Gran Buenos Aires, esa caída era de más del 65%, la caída de movilidad, de gente circulando por ciudad y por Gran Buenos Aires. Y en gran parte del país estaba en rojo porque efectivamente todas las provincias había una caída de movilidad mayor al 50% de circulación de la gente. Hoy el problema está en Ciudad y Gran Buenos Aires, que hemos pasado de más del 65% de caída de la circulación a lo que ha pasado en las últimas semanas. Fíjense, en total país, esto es ahora en junio, hay una caída del 30% de la movilidad, es decir, hay mucha más gente circulando, una caída del 30% de la movilidad. Todo esto es en comparación a antes de la cuarentena. Y en el caso de Ciudad de Buenos Aires y Gran Buenos Aires, según este indicador de Google, la caída es del 45% de la movilidad respecto al previo de la cuarentena. Es decir, hay mucha más gente circulando. Bueno, esto es lo que quiere controlar ahora el gobierno y lo que están definiendo en este momento Larreta, Kicillof y Alberto Fernández. ¿Cómo se hace para restringir la circulación? E insistimos, una de las medidas que están evaluando y que está en la mesa, vamos a ver si anuncian eso, además de otras medidas, es cortar los servicios de colectivo y trenes de Gran Buenos Aires a Ciudad de Buenos Aires. Es decir, que no haya transporte público interjurisdiccional. Es decir, que solo pueda haber transporte público dentro de la Ciudad de Buenos Aires o en el conurbano, pero no traspaso a la Ciudad de Buenos Aires, una medida efectivamente muy fuerte. ¿Por qué llegamos a este momento donde
efectivamente hay mucha preocupación en el gobierno nacional, en provincia y en ciudad respecto al aumento de contagios y además estamos en el peor momento económico, ¿no? Ahora vamos a ver algunos indicadores del fin de semana, del Día del Padre y demás que muestran efectivamente que hay, después de más de 3 meses de cuarentena, una situación muy delicada en lo económico, ¿no? Y dificultades también del Estado para compensar a aquellos que tienen que mantener cerrado. Pero la situación que están viendo desde el punto de vista de los contagios es esta, y es lo que ha llevado a esta mesa, donde en principio hay consenso de disminuir y restringir la circulación fuertemente. Es decir, va a haber y van a anunciar en los próximos minutos más restricciones a la circulación y efectivamente más restricciones a la cuarentena. Lo que estamos viendo es, bueno, qué tipo de restricciones van a hacer y eso es lo que todavía hay un interrogante y se va a develar después de esta reunión en el Olivos con Alberto Fernández, Kicillof y Larreta. Pero fíjense, esta es la curva de contagios, de los contagios diarios. Acá hay, evidentemente, una montaña que va creciendo. El fin de semana se acható un poco, se había llegado el viernes a más de 2.000 contagios diarios, total país, y más del 95% está concentrado en Ciudad de Buenos Aires y Gran Buenos Aires. Bueno, en las últimas horas ha habido un poquito menos, alrededor de 1.600, 1.581 contagios. Ayer 1.016. 1.016. ¿Ayer? Sí. 1.016. Últimas 24 puede ser 1.541. Claro, si sumamos los últimos 1.500 y pico. 1.581, perdón. 1.581, últimas 24, pero más o menos venimos en un ritmo de contagios donde ya se ha instalado arriba de los 1.500 contagios diarios y hubo 2 picos de casi 2.000 diarios jueves y viernes, ¿no? Siempre el fin de semana a veces se reportan menos contagios de los que hay en la semana, por eso es clave ver qué pasa ahora lunes. Pero fíjense, el tema es preocupante en Ciudad de Buenos Aires y también en el Gran Buenos Aires, porque efectivamente estos son los contagios diarios promedio semanal. Cada una de estas barritas es el promedio diario en la semana. Y fíjense, esto es provincia de Buenos Aires, muy rápido. La última semana, casi 900 contagios diarios. La semana anterior eran 642 contagios diarios. Hace 2 semanas atrás eran 400 contagios diarios. Es una escalera que ha ido rápidamente hacia arriba en la provincia de Buenos Aires. Esto es provincia de Buenos Aires. Estábamos hace un mes con menos de 200 contagios diarios en la provincia de Buenos Aires. Hoy estamos, como les decía, en 900 contagios diarios la última semana promedio por día. En la ciudad de Buenos Aires también hay una escalerita de crecimiento importante, no tan empinada como en la provincia de Buenos Aires, pero también la última semana la ciudad de Buenos Aires ha tenido un promedio de casi 600 contagios diarios y 4 semanas atrás estaba en 330 contagios diarios, ¿no? 4 semanas atrás. Si nos vamos un poquito más atrás, 6 semanas atrás había menos de 100 contagios diarios en la ciudad de Buenos Aires. También hay una preocupación porque hay una escalada en la ciudad de Buenos Aires. Fíjense, cuando vamos a la ciudad de Buenos Aires, que se ha controlado la situación en los barrios vulnerables. Estos son los barrios vulnerables, donde estos son los contagios diarios por semana. En la última semana ha habido 150 contagios diarios en los barrios vulnerables, que es menos de lo que había 4 semanas atrás, que había 180 contagios diarios. Es decir, está totalmente controlado en los barrios vulnerables, por lo menos por ahora, con el plan Detectar, en la ciudad de Buenos Aires, los contagios. El problema es el resto de los barrios de la ciudad de Buenos Aires, donde ha habido un crecimiento muy importante semana a semana de los contagios diarios. Fíjense, resto de barrios que no son barrios vulnerables, es decir, en todos los barrios de la ciudad de Buenos Aires, la última semana hubo 470 contagios diarios detectados, cuando 4 semanas atrás estaban en 150 contagios diarios. Es decir, hay un crecimiento muy importante de los contagios en el resto de los barrios que no son los barrios vulnerables en la ciudad, donde se ha controlado, con esta estrategia, después vamos a hablar con el doctor Trivisono, de detectar
con test y aislar a aquellas personas o los círculos estrechos o cercanos con coronavirus. Bueno, en el caso de la ciudad de Buenos Aires, esta es otra forma de verlo. Fíjense, barrios vulnerables totalmente controlado, no hay un crecimiento, hubo un pico hace 3-4 semanas cuando estalló esto en la Villa 31 y también en la 1114, pero después se controló totalmente, va para abajo los contagios en los barrios vulnerables en la ciudad de Buenos Aires. El problema es el resto de la ciudad de Buenos Aires, donde todos reconocen que está circulando el virus y ha habido un aumento importante de los casos. En el caso de el Gran Buenos Aires, lo que preocupa son efectivamente estos números. El mapa de el Gran Buenos Aires, fíjense la tasa de duplicación de contagios. En el sur del Gran Buenos Aires está en 12 días. En 12 días se duplica la cantidad de contagios en el Gran Buenos Aires. ¿Se acuerdan cuando Alberto Fernández hablaba que 25 días era lo ideal para poder liberar restricciones de la cuarentena? Bueno, en el sur del Gran Buenos Aires está en 12 días la duplicación de los contagios. En el oeste del Gran Buenos Aires está en 10 días la duplicación de contagios. Y en el norte del Gran Buenos Aires está en 12 días la duplicación de contagios. En el caso de la ciudad de Buenos Aires está en 18 días la duplicación de contagios, pero atención, que en los barrios vulnerables está en más de 30 días la duplicación de contagios. Se ha controlado la situación en los barrios vulnerables, pero en el resto de los barrios de la ciudad está en 14-15 días la duplicación de contagios. Es una preocupación. Pero hoy la preocupación fundamental es efectivamente el Gran Buenos Aires, ¿no? Donde hay una tasa de contagios y de duplicación muy rápida y eso está preocupando. Fíjense la cantidad de contagios por millón de habitantes. Todavía la mayor cantidad está en la ciudad de Buenos Aires en términos de la población, casi 1.400 contagiados por millón de habitantes, pero vienen creciendo muy rápido los contagios en el Gran Buenos Aires en relación al tamaño de la población. El resto del país, después vamos a hablar, sigue en verde con algunos focos y preocupación. En Chaco, lo que estuvo sucediendo con un rebrote en Entre Ríos, lo que también sucedió en Jujuy, que llevó a Gerardo Morales a volver a la fase 1 de la cuarentena, a cerrar rápidamente Jujuy, muy preocupados. Lo que está pasando en Río Negro, en Neuquén, bueno, hay focos de preocupación, pero hoy todo está concentrado en Ciudad y Gran Buenos Aires.